Dexter. Esta vez con una historia nueva, por fin. Se llama Matt. Disfrútenla. ¿Han escuchado la frase de ¿tienes que amarte a ti mismo para poder querer a alguien más? Tal frase la escuchó constantemente nuestro amigo Matt, y sin duda la odiaba, principalmente porque no encontraba una manera de amarse o quererse a sí mismo pese a que lo intentaba. En una ocasión, comentaron que se dijera cosas agradables frente al espejo y lo intentó, que hiciera una lista con las cosas buenas que tenía y lo intentó. En fin, hacía lo que podía. ¿Qué fallaba entonces? Bueno, es muy simple. Su pasado. Desde pequeño, Matt cometió errores como todo el mundo. Rompía cosas, perdió otras. Cosas que cualquiera hace de niño. Pero quizás él era muy sensible, o solo tenía buena memoria. Pero recordaba muy bien todo lo que le seguía a esos errores. ¡Maldito idiota! Le decía a su padre al romper un jarrón. ¿Eres estúpido o qué tienes en ese cerebro? Cuestionó su madre al verlo llegar con sus ropas rotas y sucias después de jugar. Eres un bueno para nada. Le recriminaba a su padre con desgano al ver sus calificaciones de la escuela. Inútil, eso es lo que eres. Concluía su madre al regañarle por un retraso en su hora de llegada. Pero bueno, cualquiera recibe sus regaños y no pasa nada, ¿no es así? Sin duda, aunque Matt tuvo más experiencias en su pasado, como cuando le confesó sus sentimientos en varias ocasiones a chicas de las que estuvo enamorado. Una solo rompió su carta y obsequios. Más de una le dijo, Es que solo me gustas como amigo. y recordaba con precisión a cierta chica que incluso le gritó. Te odio, entiéndelo y no te me acerques. Tampoco llegó a tener amigos verdaderos. Algunos solo se acercaban a él cuando tenía algo para compartir y después se alejaban como si nunca lo hubieran conocido. Era inevitable que Matt se sintiera solo y comenzara a creer que había algo mal en él. Él mismo comenzó a verse como un inútil, como un torpe, como un idiota, como alguien horrible. Sin saber cuándo con exactitud comenzó a odiarse. Odiaba lo que hacía, odiaba lo que pensaba, se odiaba a sí mismo y odiaba vivir. Su vida se volvió vacía y se consideraba a sí mismo sin un propósito, haciéndolo todo como una máquina, viviendo solo porque sí, como un robot. Durante ese tiempo, constantemente le dijeron que tenía que amarse a sí mismo para amar a alguien más. Esto porque Matt tenía fe en que encontrando una pareja su perspectiva de la vida cambiaría. No sabía por qué, pero quería creer en ello, quizás solo para ver qué tanto podía hundirse. Y así recibió muchos más rechazos, hasta que incluso comenzó a perder la fe en encontrar a alguien que no viera lo que él veía en sí mismo. Matt no era una mala persona. Se podría decir que era al contrario. Él quería rechazar ese odio que sentía por sí mismo haciendo cosas buenas. Era amable, cedía su asiento, regresaba a lo que se encontraba y siempre trataba de ayudar en lo que podía. Aunque claro, algunas de estas situaciones parecían devolverle el bien que hacía con algún mal. Con todo y eso, Matt apreciaba ciertas cosas de la vida. La belleza de la naturaleza era una de ellas. Lo calmaba al sentir que las plantas o los animales no lo juzgarían ni lo odiarían, como sentía que él mismo y todo el mundo lo hacían. También había algo que no odiaba del todo de sí mismo, sus poemas. Una tarde Matt notó a una muy bella flor en el césped del parque por el que siempre cruzaba al volver del trabajo. Sin dudarlo, sacó un cuaderno y comenzó a escribir sobre aquella flor. El chico no sabía sobre las fórmulas de la poesía, ni entendía del todo si sus versos eran buenos. Solo se sentía inspirado y escribía lo que le venía, como con esa flor. Matt, al casi terminarlo, comenzó a recitarlo en voz baja, pero una pareja que pasaba lo escucharon y soltaron algunas risas diciendo, ¿Ya lo viste? Sí, un loco más. entre risas, se alejaron. Pero Matt, escuchando aquello, arrancó la hoja del poema y la arrojó a sus espaldas molesto y siguiendo su camino sin saber que alguien tomó aquella hoja. Al día siguiente, Matt volvió a cruzar por el mismo parque, aunque la flor ya no estaba ahí.
Imaginó que alguien la había arrancado. Suspiró y siguió su camino, pero al encontrarse con la fuente central de aquel parque, le fue imposible no notar que ésta estaba funcionando. Hasta ese momento, él no la había visto encendida, solo seca, sin agua y sin vida. Notando los colores, el contraste, el fluir del agua, lo motivó y de nuevo se puso a escribir en su cuaderno. Le tomó algo de tiempo, pero consiguió un resultado en aquella poesía que lo satisfacía. Al releerlo un par de veces le provocó una ligera sonrisa, y sin notarlo, alguien se había sentado a su lado. Se trataba de una hermosa joven, cuyos ojos estaban centrados en la poesía de Matt. Este notó algo más en las manos de la joven, y es que ella tenía una hoja arrugada, con su poema del día anterior. La joven le acercó la hoja diciendo: No deberías tirarlo, es muy lindo. ¿De verdad crees que es lindo? preguntó Matt. Yo no creo. Solo me gusta escribir, pero no creo ser para nada bueno. Respondió él mismo, mirando en otra dirección apenado. Pues si piensas así, entonces no te molestará si me lo quedo, ¿cierto? Es más, si también vas a tirar el que estabas haciendo, ¿puedo quedármelo también? ¿En serio lo quieres? Claro, me parecen muy buenos. Son muy honestos y me gustaría ver más poemas tuyos. Matt no podía salir de su asombro. Estaba nervioso, feliz y bastante asustado al mismo tiempo. No sabía qué pensar. Algo que él hacía le había gustado a alguien. Incluso había recibido un cumplido por ello. Con algo de timidez le extendió su libreta, mostrándole más de sus poemas. Sin notarlo, el tiempo transcurrió entre charlas y comentarios que los llevaba a conocerse más y más. Resultó que la joven de nombre Liz era una entusiasta del arte. Ella dibujaba, pintaba y hasta esculpía. El estilo de poema de Matt del día anterior la había inspirado a esculpir una flor después de un bloqueo en ese arte, y estaba agradecida por ello. Tanto Matt como Liz siguieron en contacto. Compartieron su tiempo y gusto por las creaciones del otro, una y otra vez. Sin darse cuenta, se volvieron amigos que salían juntos tan seguido como podían. Ambos esperaban con ansias volver a verse para hablar, ya no solo de la poesía, sus creaciones o el arte, sino de ellos mismos. Matt la pasaba muy bien y esperaba que Liz también, pues era obvio que él ya estaba completamente enamorado de ella para ese momento. Grandes miedos le aseguraban que Liz lo rechazaría de la misma forma que lo habían hecho antes. No quería volver a sentir ese dolor, sobre todo ahora que algo minúsculo, algo pequeño e insignificante había nacido en él. Sabía que Liz era la causa, pues ella le hizo pensar que sus poemas valían algo y que quizás, aunque fuera muy poco y debido a su habilidad, él valía algo también. Quizás este recién encontrado y diminuto amor propio le dio el valor que necesitaba. Y un día, sin realmente pensarlo, se le escapó un Me gustas tanto. al verla comiendo frente a él. Liz la observó un instante en silencio. Ese momento le pareció eterno a Matt. Temió lo peor. Pensó en retractarse, en salir con alguna excusa, en agregar algo, pero Liz sonrió ligeramente y le dijo. Tú también me gustas. Matt tragó saliva y con temor preguntó. ¿Como amigo? No, como persona, como chico, me gustas. Se podría decir que ahí comenzó verdaderamente su vida juntos. El joven que se odiaba a sí mismo fue capaz de entender que todos aquellos que tantas veces le dijeron, debes amarte primero, se equivocaban. Él se odiaba, no podía amarse, pero sin duda podía amar y con gran intensidad. Quizás siempre se odiaría hasta cierto punto, jamás amándose por completo. Siempre habrían partes de él que no le gustarían, partes que siempre tendrían su odio. Pero ese diminuto amor propio crecería más y más, debido a Liz, debido a que alguien pudo amarlo y así enseñarle a amarse.